Hola, bienvenidos y bienvenidas. La Liga Internacional de los Trabajadores les saluda en este live, en este en vivo muy especial, un homenaje a Nahuel Moreno. Ya el próximo 25 de enero se cumplen 34 años sin Nahuel Moreno, 34 años de su muerte. Y para hablar del legado y el pensamiento político y militante de Nahuel Moreno, invitamos a Eduardo Neto, dirigente nacional del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, PSTU de Brasil, y dirigente de la LICSI, para poder tener una conversación en homenaje a Nahuel Moreno. Vamos a hacer un enlace con Edu. Y ya dentro de unos segundos, Edu va a estar con nosotros. Mientras hacemos conexión con Edu, pues Nahuel Moreno, para quienes nos consideramos morenistas y nos consideramos además troquistas, es indispensable rescatar el pensamiento teórico de nuestros maestros. Y bueno, no se trata únicamente de hacer un homenaje, sino mantener viva la actualidad de sus ideas que están vivas en las luchas de la clase trabajadora. Y bueno, para Hugo, para Moreno, la tarea número uno para la clase obrera era la construcción del Partido Mundial. Por esta razón, Moreno, al igual que Trotsky, dedicó su vida a la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Esa fue la convicción que guió su vida. Y bueno, vamos a ver si Edu está por ahí. Alô, Hola, Edu. olá Kelly, olá a todos e todas as camaradas. Un gusto saludarte, camarada. Te cuento que ya van casi 60 personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Y bueno, que estamos muy expectantes y muy emocionados de tenerte hoy en este en vivo con la LICSI para hablar de Nahuel Moreno. Sí. Es un honor hablar de Hugo, un honor hablar Es de un honor. Atrás de mí hay una foto con Moreno, que es uno de mis orgullos. Y precisamente por eso, pues Edu es una de las personas más indicadas para hablar sobre Nahuel Moreno, porque tuvo la oportunidad de militar al lado de Nahuel Moreno y es muy importante que escuchemos de primera mano pues todas esas enseñanzas y lecciones que Hugo Moreno pues nos dejó y que seguimos reivindicando y seguimos pues teniendo vivas hoy en la Liga Internacional de los Trabajadores y en cada uno de los partidos pues que estamos por la construcción de ese partido mundial y de esa tarea. Antes de comenzar con las preguntas, Edu, vamos a hacer una pequeña reseña sobre la vida de Moreno. Pues Moreno nació como Hugo Miguel Brezano Capecete un 24 de abril de 1924 en América, partido de Rivadavia, provincia de Buenos Aires, y tuvo una activa participación en el movimiento trotskista internacional y en la izquierda argentina, fundando distintas organizaciones y partidos de izquierda en su país, como el Grupo Obrero Marxista, que es uno de los grupos con los que Moreno se comienza a acercar a la clase obrera, el Partido Obrero Revolucionario, el Movimiento de Agrupaciones Obreras Palabra Obrera, Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Movimiento al Socialismo, y también pues fue parte de la fundación de diferentes partidos en otros países de la región, específicamente en Sudamérica. Mantuvo relaciones con diferentes dirigentes y partidos trotskistas de todo el mundo y participó siempre en las luchas políticas entre las distintas fracciones del trotskismo, desde el segundo congreso de la Cuarta Internacional en 1948 hasta su ruptura con esta pues en el 79 y luego pues en la formación de la Cuarta Internacional o el Comité Internacional
y finalmente pues con la fundación de la Liga Internacional de los Trabajadores en 1982, con el objetivo, ¿no? De seguir la gran tarea planteada por Trotsky de la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Y bueno, antes de comenzar, Edu, pues hay muchas personas que se están conectando. Definitivamente, pues hay muchas expectativas con lo que podamos conversar hoy. Y bueno, nos están enviando saludos desde muchas partes. Por ahí dice Fora Bolsonaro. Saludos, Moreno presente. Saludos, camaradas, desde el PT en Costa Rica. Moreno no ha muerto, vive en la lucha de los trabajadores. Saludos a todos, Moreno presente. Viva Moreno, viva la Lixi. Y bueno, por acá nos están diciendo también, Edu, nos están recomendando que te están escuchando bajo el audio, entonces si podemos, tal vez si hay unos auriculares o algo para que podamos escucharte mejor. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Sí? Bien, Edu. Bueno, hoy además con la pandemia el capitalismo ha demostrado que no da para más, ha demostrado su fracaso, millones mueren contagiados por el COVID-19, los sistemas sanitarios incluso de los países del primer mundo están colapsados y los derechos de la clase trabajadora cada día están siendo pisoteados, hay una amenaza, ¿no? Ahí latente. Pero hay una respuesta además de la clase trabajadora en esos ataques y muchos países están viviendo luchas contra sus gobiernos, incluso contra los gobiernos de izquierda o de derecha. Y bueno, en ese marco, Edu, de esta situación, de este mundo en convulsión social, ¿cuál es la importancia de rescatar el legado de Moreno en esta situación actual? Bueno, Kelly, buenas noches a los camaradas y a las camaradas que me escuchan. Estoy viendo conexiones de camaradas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Perú, de México, de Argentina, de todas las partes del país. Les quería mandar un saludo, una buena noche muy grande. Es un honor hablar de Moreno. ¿Cuál es la importancia de hablar de Moreno hoy? Bueno, hay una situación mundial increíble que podría ser parte de un filme de ciencia ficción. Hay una pandemia que ya en este momento ha afectado a 100 millones de personas. Hay una epidemia que ha matado ya 2 millones de personas en números oficiales. En números reales, 1 billón de personas infectadas, 8 o 10 millones de personas muertas. Podemos llegar a los números de la gripe española de 1919. Hay una recesión mundial que puede llegar a los niveles de la depresión de 1929. O sea, estamos en una situación mundial brutal en que el capitalismo muestra su fase hedionda, muestra su cara hedionda. Este es un momento en que, ¿se escucha bien? Este es un momento en que la gente puede cambiar su conciencia. Y hay una propuesta, que es una propuesta de organización de un partido mundial de la revolución, de la Liga Internacional de los Trabajadores. Entonces, hay organizaciones en Estados Unidos como Voz de los Trabajadores, como Corriente Obrera de la LITSE, que están interviniendo en un país que empezó a reaccionar con las movilizaciones contra la muerte de George Floyd y que recientemente hubo el teatro de la ultraderecha invadido el Capitolio. Hay un momento de revoluciones y contrarrevoluciones en el mundo. Hay un grupo en Rusia, el POI, interviniendo en las movilizaciones que hoy están se dando contra Putin. Hay el MIT en Chile, interviniendo en las grandes luchas contra Piñera. María Rivera es nuestra candidata en la constituyente. Hay el PSTU de Brasil. Ayer empezaron a haber movilizaciones nuevamente contra Bolsonaro y este país puede explotar. Hay un PST en Colombia que está interviniendo en las movilizaciones que existen. Hay organizaciones de la LITS, que es el legado mayor de Moreno en todo el mundo. Entonces, hoy hablar del más importante dirigente y fundador de la LITS, Nahuel Moreno, es un honor y es una necesidad.
Edu, algunos de los que nos están sintonizando dicen que te escuchan un poco bajo, entonces Sí, si tienes los auriculares cerca, oigo, si te los puedes oigo. poner para mejorar la transmisión. Bien, y por aquí pues nos siguen dando mensajes. Viva Moreno, PSTU presente, aquí se oye bien. Saludos desde Honduras. Y bueno, hola Edu, ¿sigues por ahí? Ya no logro escucharte, Edu, entonces, saludos desde Uruguay. Creo que mejor sin los auriculares, Edu. Sí. Vuela. ¿Escuchan? ¿Edu? Sí. Sí, 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 yo te escucho. ¿Y la gente me Ya te logro escucha? escuchar. Muy bien. Voy a Sí, poner acá y ya Edu, no me escucho. esas son parte de las anécdotas que vamos a contar, que vamos a seguir contando después en este esfuerzo inmenso de construir la LICSI, la Liga Internacional de los Trabajadores. Edu, durante el siglo XX hubo una serie de procesos revolucionarios en todo el mundo y pues fue la época, digamos, en que Moreno militó y al calor de esos acontecimientos es también que Moreno funda el grupo obrero marxista, era una pequeña organización trotskista en Argentina y así se acerca a las filas de la Cuarta Internacional, pues Moreno que siempre tuvo una enorme capacidad de autocrítica, sentía que el trotskismo en Argentina se estaba limitando a discusiones únicamente de café y alejado de los procesos reales de la clase obrera. Para romper con eso, ese grupo pequeño de trotskistas que fundó Moreno fue a militar a los barrios obreros. Y por eso es importante que hablemos hoy de cuál es la importancia que Moreno le daba a la clase obrera industrial y cómo fue su acercamiento con la clase. Edu, ¿lograste escuchar? Sí, escuché. Ahora está mejor el sonido, Mucho mejor. mucho mejor. Bueno, los avances de la tecnología. Bueno, Moreno con 15 años se ha ligado al trotskismo, muy joven. Y con 19, 20 años, en 43, 44, ha fundado el GOM, Grupo Obrero Marxista. Y en este momento el trotskismo en Argentina era esencialmente grupos de intelectuales que se reunían en los cafés. Moreno decía que en este momento el trotskismo en Argentina era una fiesta. Y este grupo toma una decisión por inspiración de Moreno, que es vamos a romper con esto y vamos a la clase obrera. Y se fueron a Villa Pobladora, en un centro obrero industrial de la región de las periferias de Buenos Aires, a se ligar, a trabajar con sectores obreros. Y en 45 empieza una huelga muy importante en frigorífico Anglo Ceabasa, y ahí empieza una relación estrecha que es estratégica para nuestra corriente, no solo para el grupo, como concepción de Moreno ligarse a la clase obrera. Yo conocí a un viejo obrero, el Choque Brito, en Argentina, un viejo cuadro que siempre ha militado con nosotros, se murió hace algunos años. Y el Chueco decía que, como ha conocido Moreno, un grupo de garotos se aproximó de la huelga y empezó a ayudar a la huelga y a pedirle opinión a los obreros, a ver qué podían hacer. El Chueco decía que nunca tenía visto aquilo, porque en general cuando llegaba alguien para dictar
orientaciones, pero no para ligarse, juntarse a los obreros, escuchar lo que decían. Y desde ahí empieza entonces una relación estratégica. Moreno decía que el trotskismo es la expresión programática de la clase obrera. Y esto es una característica de nuestra corriente. No es solamente una experiencia episódica. Es por ese motivo que el PSTU en Brasil tiene la mayor inserción en la clase obrera de todos los partidos trotskistas en el mundo. Nosotros tenemos el orgullo de expresar en nuestro partido los sectores más dinámicos, más importantes de la vanguardia obrera, con sus opiniones, con sus problemas, con sus defeitos. No es por acaso que nosotros participamos de las principales movilizaciones, estamos ligados a los procesos de lucha como características. Así, no es por acaso que Sebastián Romero, Daniel Ruiz, son obreros, son trabajadores que participaron de las luchas en Argentina y son símbolos de la lucha contra el gobierno Macri. No es por acaso que nosotros tenemos cuadros militantes estructurados en la clase obrera en Italia. Esto es una característica de nuestra corriente. El trotskismo en general no le daba pelota en aquel momento a la clase obrera. Y, en la verdad, hoy por hoy, la mayoría de la izquierda tampoco da importancia a la clase obrera. Es algo así, una tragedia, porque la mayor parte de las corrientes de la izquierda encaran simplemente la tarea electoral. Bueno, entonces no es estratégico la clase obrera, es simplemente más votos. Para nosotros no. Para nosotros la estrategia es la revolución socialista acaudillada por la clase obrera. Bueno, esto empezó con Nahuel Moreno, el GON, en 1943-44. Es nuestra estrategia. Qué importante, Edu. Pues definitivamente esa fue la gran tarea de Moreno, la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Y la construcción de un partido mundial pues solo es posible si nos apegamos a la clase obrera, si nos apegamos a un programa además de defensa para la clase obrera. Y definitivamente Nahuel Moreno militó en ese sentido y orientó a la Internacional a eso. Por eso nosotros con mucho orgullo decimos que somos una corriente morenista, lo reivindicamos con mucho orgullo, y ser morenista para nosotros precisamente es eso, es estar cerca de la clase trabajadora, es reivindicar la importancia de la clase trabajadora como sujeto social de la revolución para luchar contra el capitalismo y por el socialismo. Edu, entonces, una vez que Moreno se propuso esta tarea como la tarea principal, ¿cómo fue que Moreno vio esta tarea? ¿Cómo fue que Moreno empezó esa gran tarea de reconstruir la Cuarta Internacional? Porque Moreno además tuvo acercamiento con muchos otros grupos trotskistas que también reivindicaban esa tarea, pero Moreno, a diferencia, supo combatir el revisionismo y el oportunismo que había en muchas de estas corrientes. Entonces, ¿cómo fue esa tarea, esa gran tarea histórica para Moreno y cómo la guió? Bueno, este es uno de los trazos, rasgos distintivos de nuestra corriente, el internacionalismo. Para nosotros, como para Trotsky, no es posible construir un partido nacional desligado de la tarea de construcción de la Cuarta Internacional. Esto también es algo raro en este momento, porque la mayoría de las organizaciones trotskistas no lo hace. Hacen partidos nacionales. Algunos partidos nacionales que tienen filiales en el mundo, pero no una verdadera internacional con funcionamiento de internacional, con congresos, con debates, con dirección elegida, con un funcionamiento de un embrión de un partido mundial de la revolución. Moreno, muy joven, se ha empezado a dedicar a esto. En 48, con 24 años, él va al Congreso de la Cuarta Internacional. Empieza ahí una pelea por la reconstrucción de la Cuarta Internacional, asociada a peleas programáticas contra los problemas que tuvimos en el pasado y tenemos hoy para la construcción de la Cuarta. En aquel momento se discutía qué había pasado
com os processos de construção de novos estados obreiros no pós-guerra. E havia uma grande polêmica aí no Congresso em relação a se eram ou não estados obreiros. E Moreno foi parte do setor que dijo, são estados obreiros que são formados, como China, como os estados que surgiram no leste, pero dirigidos por burocracias. Isto foi muito importante, como parte de uma primeira grande polêmica que dividia o trotskismo naquele momento. Pero rapidamente o trotskismo, a direção que existia então, dirigida por Pablo, ha entrado em um processo de capitulação ao stalinismo, generando a política do entrismo sui generis, entrismo em los partidos stalinistas, e ha levado à divisão da quarta. Moreno peleou contra isto, peleou contra essa desviação. Isto tuvo reflejos muito sérios, que hasta hoje lo pagamos. Por exemplo, um reflejo duríssimo disto vino em Bolívia, quando a direção majoritária da quarta ha orientado o partido, o POR, em Bolívia, a capitular o EBNR. Em Bolívia houve uma revolução obreira, uma revolução que ha destruído as forças armadas, com milícias obreiras sendo a única força armada no país. Quando existia a possibilidade de uma revolução obreira vitoriosa, a direção do POR, que era um partido com influência de massa trotskista, da Quarta Internacional, apoiou a direção do MNR, o nacionalismo burguês, e a revolução foi derrotada. Isto é consequência de uma orientação, de uma direção pablista, uma direção com uma política revisionista. E Moreno ha peleado contra isso, diretamente. E depois se ha disuelto a quarta, se ha dividido, se ha fragmentado a Quarta Internacional. Moreno se ha ligado ao SWP norte-americano, com a direção que venia, a direção com maior peso, maior tradição, que era a direção de Hanson, de Kennan, de Farrell Dobbs, que ha se ligado, que foi orientada por Trotsky no passado. Pero esta direção do SWP, junto com Moreno, ha composto o Secretariado Internacional, não se ha proposto a recomponer a Internacional com centralismo democrático, pelear contra o desvio pablista. Foi basicamente uma federação. Moreno estava em contra disso. E Moreno buscou, de todas as maneiras, construir uma organização internacional. E aí ha surgido o SLATO, o Secretariado Latino-Americano, o trotskismo ortodoxo, que teve uma vigência, que teve uma importância política e teve uma intervenção muito importante, porque nesse momento se ha começado um processo de lutas muito importante no Peru, no início da década de 60. E o principal dirigente dessa mobilização agrária foi Hugo Blanco. Hugo Blanco era um estudante universitário em Argentina. Foi captado por nossa organização em Argentina. E de aí, com a discussão deles lá, se foi a Peru. E ha intervenido no processo de luta, em um processo de revolução agrária muito importante. Hugo Blanco se transformou em um dirigente muito importante da mobilização agrária, uma liderança fantástica. Pero havia neste momento uma pelea que depois vai ter outros desdobramentos com uma corrente que era uma corrente inspirada em guerrilleirismo e que se ha expressado também aí em Peru e também em nossa corrente e que terminou levando essa experiência com o Hugo Blanco ao fracasso porque um setor entrou em um processo de luta armada sem condições, não como parte de uma resistência dos campesinos, como por um putsch, e depois levou à derrota este processo. Pelo lado, tuvo na vida que tenha que ver com esta perspectiva de construção da internacional, de fazer uma organização internacional, de buscar uma intervenção concreta na luta de classes. Esta pelea contra as posições guerrilheiristas depois tem uma expressão muito importante, programática, com as teses contra o guerrilheirismo de Moreno e com o chamado Morenazo, que é o Partido Mandelista, o Partido Leninista, que é um texto de grande importância de Moreno, polemizando contra essas concepções que eram, naquele momento, majoritárias em Secretariado Unificado. E é parte deste processo, desta peleia, dessa luta pela construção
de la Internacional. Se ha reunificado la cuarta, pero con una dirección que más una vez capitulaba a presiones guerrilleristas. Kelly se ha ido, porque hay comentarios. Bueno, entonces Aquí Moreno, sigo, Edu. a Moreno buscaba de toda maneira a construção da Internacional. El Slato, depois, a participação do SU como minoria. Viene depois o processo revolucionário em Nicarágua. O processo revolucionário em Nicarágua tuvo como direção la FLN, e essa direção reformista, os sandinistas, Frente Sandinista de Liberação, tuvo a participação em la luta contra Somoza, um aliado que foi a brigada que ha montado a corrente nuestra. Isto foi muito importante em 79, a brigada Simón Bolívar, que ha peleado junto na Revolução Nicaragüense. Peleamos juntos com a Frente Sandinista de Liberação, e depois a Frente Sandinista, uma vez tomou o poder, nos ha reprimido. Prendió a los compañeros de la brigada, los expulsó de Nicaragua, y la dirección del SU apoyó la Frente Sandinista en esta acción contra nosotros. Bueno, se ha dado la ruptura, entonces, con el Secretariado Unificado. Moreno, entonces, empieza a apuntar a la construcción de una nueva organización desde 1979, que va, en 82, generar la Liga Internacional de los Trabajadores. Entonces, esta preocupación de Moreno, construir os partidos nacionais ligados aos partidos, a ideia da construção de uma internacional, junto com a vinculação à classe obrera, é a explicação de por que motivo nós existimos hasta os dias de hoje. Mira, eu já tenho 69 anos. Quando eu entrei na corrente, entrei na organização acá em Brasil, na Liga Obrera, em 78, 77, 78, havia 3 correntes no trotskismo em Brasil, todas 3 com implantação essencialmente estudantil. O lambertismo, a corrente ligada ao SU e nós outros. Eram 3 agrupações que tinham mais ou menos 200, 300 militantes, 77, 78, 79. Bueno, o mandelismo se ha disuelto no PT, o lambertismo se ha disuelto praticamente no PT, tem um pequeno grupo, só ha sobrado o PSTU, a Liga Internacional dos Trabalhadores, a nível mundial. Por que motivo? Porque nós estamos ligados à classe obrera e apuntamos à construção de uma internacional. Há outras correntes que têm uma visão distinta. Por exemplo, o PTS em Argentina é uma organização nacional que tem filiales, que tem grupos que são dirigidos de uma forma burocrática por el PTS argentino. Não há congressos que decidem a política internacional desta corrente. Simplesmente a direção do PTS manda. Por esse motivo, a direção do PTS ha hecho um giro do sectarismo para o oportunismo eleitoral em Argentina e todos os outros grupos a nível mundial fazem exatamente o mesmo. Não têm uma concepção de uma internacional, que incluso pode corrigir os erros. Por isso Moreno dizia que é necessário construir os partidos nacionais ligados à internacional. O PSTU, por exemplo, foi salvo inúmeras vezes por ser parte de uma direção internacional. Por que motivo? Nós nos equivocamos. E é possível a colaboração, a discussão de todos os outros partidos para criticar a nós outros. Isto é muito importante para construir uma internacional, uma verdadeira internacional. E não somente grupos nacionais que não têm futuro, na verdade. Bueno, Moreno é isto. É ligar-se à classe obrera e construção de uma internacional. Edu, de verdad que la gente está muy emocionada, está muy contenta con el homenaje que estamos haciendo a Nahuel Moreno, y bueno, hay varios comentarios que creo que es importante leer. Igual también pueden dejar preguntas si alguien quiere hacerle una consulta a Edu. Y bueno, dice viva la LID, viva Moreno, saludos desde nuestra UCT Venezuela, viva la LID, viva el PST de El Salvador, viva la LIXIS, sigan al IG del PT, al Instagram del PT, sección oficial en Costa Rica de la LIXI, @PT Costa Rica.
Un saludo desde En Lucha, Portugal. Muchos saludos. Es un debate muy necesario. Felicidades. Para Moreno era número uno la construcción del partido en la clase obrera, sobre todo en la clase obrera industrial. Saludos desde PSTU de Sao Paulo, saludos camaradas, viva Moreno y la Lixi, viva Moreno y la Lixi, abrazos revolucionarios, camaradas, morenistas. Y bueno, hay una infinidad de saludos y comentarios que precisamente tienen que ver con todo ese esfuerzo y con ese calor, ¿no? Y precisamente creo que es importante en este momento hablar sobre ese otro lado de Nahuel Moreno que fue muy importante para la construcción de esa gran tarea, y es cómo era Nahuel Moreno como persona. Hay muchas anécdotas, cómo era su semblanza no humana. Creo que quienes le conocieron y aún quienes lo recordamos únicamente con sus escritos y a través de la vigencia de sus ideas, nos hacemos una idea de un Moreno muy humano. Y bueno, Edu, creo que vos sos el más indicado para hablarnos de eso. Bueno, antes de hablar del viejo, antes de hablar de Hugo, quería mandar un saludo a algunos de los que están ahí escuchando. Saludo a los camaradas de Chile, que no solo están enfrentando una pelea fundamental en un proceso revolucionario, como están en este momento apuntando a la defensa de nuestra candidata María Rivera a las elecciones de la Constituyente. Una gran abogada, defensora de derechos humanos y una gran dirigente del movimiento trotskista. Quería mandarle un saludo a los camaradas del PST de El Salvador. Quería mandarle un saludo a los camaradas de la OST de Venezuela, enfrentando el gobierno Maduro, que hace una canalice criminal de hablar en socialismo cuando aplica un capitalismo hediondo, corrupto, que no tiene nada que ver con absolutamente nada. Quería mandar un saludo a todos los camaradas que me están escuchando y decir también que es la experiencia de construcción de una internacional nos hace posible conocer a los camaradas, conocer a gente, figuras humanas que son muy importantes, cambiar experiencias, es muy importante esto. Bueno, sobre Hugo. Moreno era una figura increíble. Es algo que es muy difícil hablar sin se emocionar. El viejo era una figura con conocimiento enciclopédico, tenía una cultura fantástica, una cultura acumulada por decenas de años, y al mismo tiempo una figura que tenía no solo un conocimiento marxista, una aposta en una discusión teórica, pero una preocupación en relación a la vida concreta de la clase obrera, que era completamente distinta de todos los dirigentes trotskistas que yo conocí. Yo conocí a Mandela, un intelectual típico de los intelectuales europeos, de clase mediana europea, con una postura arrogante. Conocí a Lambert, que era otro, se parecía a Lambert más a un burócrata sindical europeo. Moreno era una figura que no solo podía debater sobre teoría, y lo debatía, como discutía la táctica de intervención en el movimiento obrero. Les voy a contar un episodio. Nosotros ganamos el sindicato de bancarios de Rio de Janeiro. Y era para nosotros una experiencia muy nueva. Era un gran sindicato que nosotros pasamos a dirigir. Y justo en la primera gestión, justo en los primeros meses de gestión, se ha generado un proceso de movilización nacional de bancarios. Y se aproximaba la posibilidad de una primera huelga nacional de los bancarios, después de años, esto en 1985. Bueno, sepan que esa discusión fue hecha con Moreno, por teléfono. Hablamos sobre la huelga, la táctica para la huelga, la táctica para la construcción de la huelga. En aquellos tiempos no había celular, esto era hecho desde un teléfono público de la Avenida Rio Branco de Rio de Janeiro. Y el viejo se interesaba con la táctica para la intervención, para la montaje de una lista sindical, la táctica para la huelga, de la misma manera como se interesaba por los grandes problemas teóricos, de la misma manera como escribía un texto de lógica. Y era una figura humana muy, muy simpática, era increíble. Por ejemplo,
Ele sempre, em las sedes de la LITSE, em Argentina, havia uma comida coletiva, não? Se hacía comida coletivamente. Moreno, sendo a figura que era, entrava em la cola, como todos entravam em la cola, e comer com o viejo era algo simpaticíssimo. Ele sempre falava de algum tema, qualquer tema cultural, da situação de algum país, ou então sobre alguns problemas biológicos que ha estudado, e sempre muito bem humorado, sempre com 2 ou 3 anécdotas bastante simpáticas. E muito preocupado também com os problemas da gente. Escuchava, o que é uma coisa que não é comum em la maioria dos intelectuais. A maioria dos intelectuais não escuta. E Moreno não era solamente um intelectual brilhante, era também um dirigente que escutava, como Lenin. Lenin tinha esta característica, escutava a gente, formava a opinião sobre o que estava passando, não só a partir de suas conclusões, mas escutando os obreiros sobre a realidade, escutando os militantes que reflejavam a classe obrera. Assim, era uma militar com o viejo, era uma experiência global, não só desde o ponto de vista programático, político, mas também humano, mas também como se deve comportar um dirigente. Mas, já disso, o viejo ha inspirado elementos de nossa formação que são também completamente distintos de todas as correntes trotskistas. Por exemplo, a Liga Internacional dos Trabalhadores tem um componente moral. Nós estudamos a moral. Nós temos uma moral revolucionária, que é a moral que surge da classe obrera, que surge das lutas, né? É a moral que surge de um piquete de huelga, da solidariedade natural, a preocupação com os outros, a preocupação coletiva moral com os outros. Isso tem que ver com a formação do viejo, a formação do viejo Moreno. Bueno, isto era Moreno. Mais allá de um dirigente, era uma figura humana realmente muito simpática. Muchas gracias, Edu. Ya hay varias preguntas pues de las personas que nos están expectando. Ya vamos a leer algunas de ellas. Hay algunas que son muy interesantes. Creo que algunas de esas características importantes de Nahuel Moreno, que es característica además fundamental del marxismo, es que Moreno precisamente ponía la teoría marxista por delante. Era fundamental para Moreno que el trotskismo en ese tiempo, ¿no? Y sus intenciones por acercarse a la clase obrera y la fundación de la Internacional abrazara a la corriente marxista como uno de sus pilares fundamentales. Y en ese sentido, Moreno siempre fue muy crítico, fue muy autocrítico, además, que es algo que todos los marxistas, es una reivindicación, ¿no? Marxista, la autocrítica. Y bueno, Moreno tuvo muchos aciertos y también tuvo muchos errores, ¿no? Pero esa capacidad de autocrítico era una característica en él. Y Edu, entonces, si podemos hablar ahora precisamente de eso, de los aportes y de los grandes aciertos de Moreno en la teoría marxista, ¿no? Y también sobre esa capacidad autocrítica que había en él. El viejo era también en esto una expresión de la tradición leninista. Lenin ha puesto como parte constituyente de los partidos, de los dirigentes de los partidos, la práctica de la autocrítica. No es un problema un dogma, un problema moral, no es esto. Es una necesidad porque nosotros nos equivocamos mucho. El marxismo es una ciencia. El marxismo, para concretarse, implica en el estudio de la teoría, el estudio de la realidad, en la busca de sacar la política más adecuada, el programa, la política más adecuada, y es inevitable que en este proceso se cometan errores. Entonces, sacar la experiencia de los errores, admitir que se ha equivocado, y sacar la experiencia de los errores es la única forma de hacer un proceso colectivo de aprendizaje y buscar el acierto. El error es parte del acierto.
Errar es parte de la naturaleza. Admitir que se ha equivocado, sacar las conclusiones, es parte de buscar acertar. Esto tiene que ver con la concepción leninista de la autocrítica. Moreno era esto. Y por ese motivo Moreno se equivocaba y decía, me equivoqué. Y Moreno tenía la postura abierta, ousada y corajosa de decir, Trotsky se ha equivocado. Moreno abre el texto Ser trotskista hoy con la siguiente frase. Ser trotskista hoy en día no significa estar de acuerdo con todo lo que escribió o que dijo Trotsky, sino saber hacerle críticas o superarlo, igual que a Marx, que a Engels o Lenin. Porque el marxismo pretende ser científico, y la ciencia enseña que no hay verdades absolutas. Eso es lo primero. Ser trotskista hoy es ser crítico, incluso el propio trotskismo. Entonces, Moreno habló y criticó las tesis de la revolución permanente de Trotsky. Y al contrario de muchos que hacen cambios en las posiciones de Lenin, de Marx y de Trotsky, típica postura revisionista, de cambiar sin decir que están cambiando, no, Moreno decía, Trotsky se ha equivocado en esta parte de las tesis de la revolución permanente, que dice que las revoluciones socialistas van a ser dirigidas por el proletariado y por las direcciones revolucionarias. Y realmente, la revolución de posguerra se ha hecho con otro criterio, no tuvieron como sujeto social el proletariado ni el Partido Revolucionario. Pero Moreno decía esto, Trotsky se ha equivocado en eso, yo propongo esto, con absolutamente precisión. De la misma manera hablaba sobre sus errores, decía que nuestra historia es la historia de nuestros errores, se ha equivocado. Ele contava e se contava rindo, por exemplo, em um almoço, nos estava dizendo que a primeira vez que han participado de uma campanha eleitoral, o programa do grupo era o programa da Comuna de Paris. Ele dizia assim, te imaginas lo louco que somos? O programa nosso é o programa da Comuna de Paris. Porra, caramba! Ou o tempo del GUM, y después, con la inserción en la clase obrera peronista, tuvieron gran suceso, empezaron a dirigir sindicalmente un sector del peronismo, y se han encantado con esto, y vendían millares y millares de periódicos, y después fueron a reunir el grupo, no estaba nada, no quedaba nada, 11, 12 personas, se tenían diluido en el proceso, y tuvieron que reconstruir el partido. Nosotros tuvimos muchos errores, muchos errores. Y esto es parte de ser morenista y decir Moreno se ha equivocado también. Entonces, Moreno se ha equivocado. Luego después de la Revolución Cubana, Moreno se ha equivocado en relación a la dirección cubana. Pensó que era una dirección revolucionaria. Y después Moreno hace autocrítica de esto. E depois Moreno vai ao enfrentamento com a corrente guerrilheira. E depois Moreno produz um texto como é Tese sobre o guerrilheirismo contra a concepção guerrilheira. Moreno se é equivocado inúmeras vezes e lo hablava com esta certeza de que sem fazer autocrítica não é possível acertar. Bueno, y nosotros igual, nosotros hacemos muchas equivocaciones. Ahora miren ustedes que conocen las corrientes de izquierda. ¿Cuál es la corriente de izquierda que dice, nos equivocamos? Hablemos del trotskismo. Por ejemplo, el PTS dice que se ha equivocado. El PTS consideraba que la China era un estado obrero hasta pocos años atrás. Pocos años atrás. Se ha cambiado. ¿Se equivocaron? Nunca, nunca. El PTS ha hecho una autocrítica de este cambio de la posición ultraizquierdista cuando ha cambiado ahora por una posición oportunista. Nunca, nunca se equivocan. Son geniales, fantásticos, geniales, nunca se equivocan. Exatamente por isso se equivocam mucho. Moreno não era assim. Ele nos ensinou a dizer, nos equivocamos. Isto é parte da vida de um revolucionário. Edu, hay muchos comentarios que creo que es importante darles lecturas, también algunas preguntas que ya vamos a leer.
Y bueno, por aquí nos dicen saludos desde el PST colombiano, que también está presente en esta charla. Saludos desde Brasil, un abrazo revolucionario, internacionalista y morenista para los y las camaradas. Saludos desde Corriente Roja del Estado español. Un saludo desde Paraguay, saludos desde Portugal. Viva la Lixi, saludos desde el PSTU brasileño. Un gran abrazo y saludo revolucionario de parte de José López y Corriente Obrera desde los Estados Unidos. Adelante, compañeros de toda la Lixi. Por aquí nos dice que en Rusia está el POI de la Lixi. Saludos desde Río Petro de Sao Paulo, saludos desde el PST peruano, saludos desde Perú, porque cuesta resolver la crisis de dirección revolucionaria, nos dicen de paso los compañeros de Perú. Por acá nos dicen viva Chile, viva el MIT, y bueno, una infinidad de comentarios que por ahí algunos se me pierden, y bueno, vamos a pasar a algunas de las preguntas. Por aquí nos dicen que cuál es la perspectiva del trotskismo, cuál es la perspectiva de la revolución socialista, de la dirección revolucionaria en el siglo XXI. Mira, nosotros estamos en una situación mundial muy compleja, muy compleja. El grado de ataque a los trabajadores es brutal, brutal. Nosotros estamos con elementos de barbarie creciendo en el mundo, barbarie real. Las condiciones de precarización de los trabajadores y baja de los salarios es impresionante a nivel mundial. Y al mismo tiempo hoy existe una amenaza directa a la vida. Entonces el grado de ataque a los trabajadores está generando una tendencia a un proceso convulsivo de revoluciones y contrarrevoluciones a nivel mundial que se está empezando ahora. La verdad, nosotros no sabemos para dónde va la situación mundial, a no ser esto. Hay una tendencia a la polarización, a revoluciones y contrarrevoluciones muy importantes. Entonces puede ser que exploten nuevos procesos revolucionarios en Latinoamérica y en países imperialistas. Lo que pasó con la movilización de George Floyd en Estados Unidos es inédito. De la misma manera como es inédita esta acción de la ultraderecha sobre el Capitolio. Y es posible que exploten nuevos procesos revolucionarios en Europa. Nosotros podemos tener un proceso revolucionario en India. India estaba creciendo la tasa de 7,4% en 2019. En 2020 bajó para menos 4%. Y hay una situación explosiva desde el punto de vista sanitario también en India. Hay una situación brutal en Latinoamérica. Y estas condiciones, los camaradas del PST colombiano que me están escuchando, los compañeros del MIT que me están escuchando de Chile, lo pueden decir. De la misma manera en Europa, en Portugal también, los compañeros de En Lucha que me están escuchando lo pueden decir. Entonces nosotros estamos perante la posibilidad no solo de ascensos y golpes, avances de la revolución y de la contrarrevolución. Pero esto genera presiones fuertes para la movilización y para cambios en la conciencia. Entonces hay una posibilidad de construcción de partidos, de organizaciones revolucionarias muy importantes. Y este es el momento en que nosotros tenemos que dar un paso a frente porque no sé cómo va a estar el mundo de acá a algunos años. Podemos ter situaciones muy distintas. Y la construcción de los embriones, de los grupos, de las organizaciones revolucionarias en este momento puede tener un peso cualitativo perante la situación mundial. Recentemente, cerca de un mes atrás, entró en la Lixi una organización turca, Kırmızı Gazete, que es Gaceta Vermelha en turco. Bueno, la Turquía es parte de un proceso bastante difícil, complejo, con un gobierno represivo, pero también una situación explosiva que puede tener evolución a cualquier momento. Entonces la Lixi puede evolucionar
nesse sentido, se responde, se nós conseguimos responder a essas situações convulsivas. Pero há processo a nível do trotskismo que é distinto. Há situações muito distintas. Por exemplo, há uma corrente que evoluciona de uma forma aún neste momento dinâmica, que é a corrente ao redor do PTS argentino, que tem peso eleitoral importante junto com o Partido Obrero. E tem, nesse sentido, a atenção de uma parte da vanguardia latino-americana. E é uma peleia política entre nós outros do PSTU de Brasil, o PTS Argentina, a Liga Internacional dos Trabalhadores e a corrente que gira ao redor do PTS argentino sobre a vanguardia em Latinoamérica. Nós outros temos uma postura em relação a eles que é uma postura objetiva de polêmica política quando há polêmica política e é uma polêmica programática estratégica. Nós não queremos que a adaptação ao eleitoralismo que neste momento vive o PTS seja uma receita, seja uma estratégia aceitável por as organizações revolucionárias. O PTS tem programa que aún é programa revolucionário, que o eje de atividade do PTS em Argentina já é eje eleitoral. Termina processo eleitoral e empieza outro. Termina as eleições e empieza outro. Isto não é o que nós pensamos em relação a nossa estratégia de construção de organizações revolucionárias em todo o mundo. Bien, por acá nos dicen buenas noches desde Belo Horizonte, fuera Bolsonaro y Mauro. CST de México presente, viva la Lixi, viva Nahuel. Saludos desde el Cusco, Perú. Todo el apoyo a los trabajadores camioneros que están por iniciar una paralización general en el país, refiriéndose a Brasil a partir del 1 de febrero. Saludos desde el MIC de Chile. La autocrítica es esencial para la intervención del marxismo. Moreno utilizaba la dialéctica. Walter, militante del PSTU, nos saluda por acá. Moreno enseñaba sobre las alianzas populares. Y bueno, hay una serie de preguntas. Y bueno, creo que es importante, bueno, hay una pregunta por acá que nos decía que ante la crisis actual podemos soñar con un gran crecimiento del trotskismo como pensaba Moreno, y sobre eso pues yo quiero adelantarme un poco y decir que, bueno, Lenin bien decía que sin teoría revolucionaria pues no hay movimiento revolucionario, y Moreno pues siguió al pie de la letra lo que Lenin decía pues en la época y en el contexto que le tocó vivir. Y además para Moreno pues era muy importante las escuelas de los cuadros, había digamos una necesidad por la actualización programática y había una serie de elaboraciones. Nosotros pues ahora mismo recogemos también ese legado con la revista Marxismo Vivo, con el Correo Internacional, con los diferentes seminarios, con los periódicos que cada uno de los partidos realiza en las diferentes secciones, con nuestra página web, y bueno. Y entonces, ¿qué importancia, Edu, le daba Nahuel Moreno a la formación marxista de los cuadros y militantes, al estudio pues de la teoría y la actualización programática, y ante pues todos estos hechos importantes de la lucha de clases a nivel mundial? Bueno, sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Esta es la comprensión leninista, trotskista también de Moreno. Y el viejo, desde siempre, ha buscado participar de los grandes debates teóricos que han dividido, han polarizado la Cuarta Internacional y el movimiento revolucionario en todo el mundo. Entonces, hay legados de Moreno alrededor de esta preocupación, de esta postura. Yo quería recordar algunos de ellos. La cuestión esta de las frentes populares, los gobiernos de colaboración de clases, como se ha dado con el PT en Brasil, como se ha dado con el gobierno de François Mitterrand en 82 en Francia, son un gran desafío para las organizaciones revolucionarias.
En general, las organizaciones revolucionarias capturan fuertemente y terminan entrando en crisis para enfrentar ese tipo de gobiernos. Bueno, la experiencia de la relación con el lambertismo, la experiencia del gobierno de Frente Popular de François Mitterrand ha generado dos textos de Moreno, dos documentos de Moreno, La traición de la OSCE y François Mitterrand en la política de los revolucionarios, que son referencias en relación al enfrentamiento de los gobiernos de Frente Populares. Y fue esta referencia que nos llevó a poder enfrentar la experiencia del gobierno del PT por 13 años y crecer y construir el PSTU contra el gobierno del PT y no ir a la destrucción o a la crisis fuerte como se ha dado en relación a otros partidos. La cuestión del guerrillerismo. Esto es algo que hoy no tiene gran peso en Latinoamérica, pero tuvo un peso brutal. Ha generado una pérdida de decenas de millares de activistas, de cuadros revolucionarios. Las teses sobre el guerrillerismo de Moreno, Partido Mandelista o Partido Leninista fueron aportes de Moreno a esta comprensión de lo que significa la presión guerrillerista y cómo enfrentarla, lo que es muy, muy importante. No podría dejar de hablar de esto sin tocar el tema de la Frente Sandinista, que no solo ha generado la experiencia nuestra de la Brigada de Simón Bolívar, pero un documento sobre el balance del gobierno de la Frente Sandinista en Nicaragua, que también fue parte de nuestra armación. Bueno, de la misma manera, nosotros tuvimos Lógica y Ciencias Modernas de Moreno, que se ha dedicado a estudiar la lógica. Es parte de una preocupación de Moreno de buscar no solo la elaboración teórica para responder a los grandes procesos de la lucha de clases, pero también la formación de los cuadros y de los militantes. Moreno, evidentemente, en todo ese proceso también se ha equivocado. Hoy, en este momento, en la Liga Internacional de los Trabajadores, también hay un proceso de reelaboración programática que incluye criticar a Moreno. Nosotros somos morenistas y por ese motivo criticamos a Moreno. No tenemos Moreno como un dios, no tenemos a Moreno como un culto a Moreno, nada por el estilo, nada por el estilo. Y más, quien ha conocido el viejo sabe que ele consideraría esto ridículo, directamente ridículo. Nosotros somos morenistas y por eso criticamos a Moreno. Criticamos el error de Moreno logo después de la Revolución cubana y en este momento estamos haciendo todo un proceso de reelaboración programática que incluye errores, que incluye criticar a armaciones equivocadas de Moreno. Y se expresa también nuestra preocupación en relación a la armación teórica, programática y nuestros materiales. Como ha dicho Kelly, ahora existe la última edición de Marxismo Vivo, está dedicado al aniversario de la muerte de Engels y todo el proceso de polémica con el reformismo que busca utilizar a Engels contra Marx. Entonces, ser morenista es dar importancia a la teoría e incluso a criticar al propio Moreno. Veio acá una pregunta, Kelly, sobre el MAS. ¿Qué ha pasado con el MAS? ¿Puedo contestar a ella? Claro, Pido es muy permiso a importante. vos. Claro, claro. Si miras una pregunta que yo no vi porque estoy viendo muchos mensajes, entonces, adelante. Una pregunta que muchas veces me hacen, que es, ¿qué ha pasado con el MAS argentino? El viejo MAS argentino. Y es muy importante esto, porque tiene que ver con errores nuestros y cómo no repetirlos. El MAS argentino fue, en su momento, el mayor partido trotskista del mundo. Llegó a contar con 7, 8 mil militantes, cuadros de 20, 30 años de partido, estructurados en la clase obrera, un partido con presencia política nacional en la Argentina, y el MAS explotó de una forma brutal. ¿Y qué ha pasado con el MAS? El MAS se ha adaptado a la democracia burguesa. Esto es parte de una realidad que pesa en relación a muchas organizaciones trotskistas. Yo les hablaba ahora sobre el PTS argentino. Podemos citar el ejemplo de la ISO,
em Estados Unidos, uma organização trotskista de 800, 900 militantes, que ha explotado recentemente, e também entrado pelo terreno da adaptação da democracia burguesa, uma resposta equivocada ao terreno, no terreno da luta contra as opressões. Então, o que passou com o MAS foi que houve uma adaptação, o MAS começou a participar dos processos eleitorais, e isto ha pressionado, já depois da morte de Moreno, houve erros também durante a vida de Moreno, pero a adaptação mais gruesa, mais pesada, vino depois da morte de Moreno. Isto levou a que o MAS fora pouco a pouco se alejando de um programa revolucionário, se alejando de uma prática revolucionária, se adaptando aos processos eleitorais, com reflexos internos também, que levou a uma situação muito delicada, uma explosão, uma crise brutal. Não ha quedado muitos dos quadros que construíam mais naquele momento. Hoje, neste momento, existe um partido em Argentina, que é o PSTU argentino, que é um partido que dá continuidade à LITSE em Argentina, que reúne também alguns dos viejos quadros do MAS. Pero o viejo MAS explotou por uma adaptação da democracia burguesa. Por isso, quando nós criticamos o PTS, não lhes decimos, miren, vocês estão equivocados, nós nunca hicimos isso. Não, não é assim. Nós decimos, nós nos equivocamos. Miren o que passou com nós outros. Não sigam o mesmo caminho. Estão seguindo. Estão fazendo coisas que nós nunca hicimos. Pero se vão dar mal exatamente por essa experiência. Isto é importante localizar como parte de uma visão autocrítica nossa, explicitamente autocrítica nossa. Nós não temos nenhum tipo de obstáculo em dizer os erros que cometimos. Um dos grandes foi o MAS. Vocês se imaginam o que significaria o MAS com aquele número de militantes se tivesse se mantenido? Isto foi o início da década de 90. Depois disso, houve o processo revolucionário de 2001 na Argentina. Vocês se imaginam o MAS no processo revolucionário de 2001 e depois, 20 anos depois, hoje poderíamos ser seguramente uma organização com influência de massa, estruturada na classe obrera. Bueno, irá melhor os problemas que temos por os erros anteriores. Bueno, por aquí, excelente reflexión y consejo. No hay un Dios que diga que el socialismo no es posible. La confianza en la clase obrera y como nos enseñó Moreno en la Internacional es el camino a seguir. Excelente actividad. Eduardo, ¿podrías hablar un poco sobre la relación de los revolucionarios con la teoría y los estudios para organizar la clase? Igual anunciarles que el video pues lo vamos a subir mañana a la cuenta de Facebook, www.facebook.com Cuarta Punto Internacional, o nos buscan como Liga Internacional de los Trabajadores, y en la página de YouTube también vamos a estar colgando el video, porque de repente algunas de las preguntas que están llegando también Edu ha abordado alguno de esos elementos ya en la exposición. Y bueno, hay repetición para mañana para que podamos, o por ahí si otro militante o compañero pues se perdió la actividad hoy, mañana la vamos a estar repitiendo de nuevo. Un abrazo revolucionario, internacionalista y morenista para los y las camaradas. Y Edu, por aquí pues nos preguntan ¿cuál sería el mensaje que Moreno le daría hoy a los compañeros? Y yo me atrevo también pues a decir que creo que Moreno diría: construyamos la LICSI, construyamos la Cuarta Internacional. Y por eso quisiera también pues preguntarte, ¿qué es lo que está haciendo la LIT hoy para defender la vigencia y el pensamiento, las ideas, digamos, del legado de Nahuel Moreno? Y bueno, ¿cómo la LICSI está cumpliendo esta tarea? Moreno tiene una frase que es algo que nosotros recordamos siempre. Él decía: no creo que sea inevitable el triunfo del socialismo. Acredito que el resultado depende de la lucha de clase en la cual estamos implicados y que, por tanto, es indispensable luchar con voluntad para triunfar, porque podemos triunfar. No hay ningún Dios que tenga determinado que no podemos conseguirlo. Bueno, el viejo era esto. Y
Y realmente no hay ningún Dios que diga que nosotros no podemos triunfar con la revolución socialista. Más bien, hoy, por hoy, en este momento, el dilema socialismo-barbarie está planteado como nunca, porque hay elementos, como les decía, el inicio de barbarie creciendo en el mundo. Entonces la clase obrera no tiene otra alternativa que pueda generar victorias a no ser la revolución. Y esto significa que nosotros podemos y debemos nos dedicar a esto, a la construcción de organizaciones revolucionarias, porque es la única salida para la humanidad. Y les digo, como experiencia de 40 años de militancia, la militancia no es solamente un esfuerzo, una dedicación, perder los finales de semana, cotizar, dedicarse a labores y labores y labores. No, también es una forma de crecer como ser humano. Nosotros, a partir de la militancia, tenemos un proceso de desalienación, tenemos un proceso de construcción, de crecimiento, de conocimiento de otras personas y tenemos también un crecimiento individual. Conozco camaradas que aprendieron a hablar en el partido, a organizar gente en el partido, relacionarse con las otras personas en el partido. Y esto es parte de la militancia, del cotidiano nuestro, no solamente el esfuerzo, también el crecimiento en cuanto ser humano. Y el recado que se podría dar en este momento es que, mira, no hay revolucionarios fuera de la organización revolucionaria. Y para construir la revolución es necesario construir la organización revolucionaria. Y el legado del Moreno, el legado del viejo, mayor legado del viejo es la LICSI. Trotsky decía que su tarea más importante fue la reconstrucción de la cuarta, fue la construcción de la cuarta. Y mira, hablábamos de un dirigente de la Revolución Rusa. Moreno no ha dirigido en un proceso revolucionario, pero se ha dedicado centralmente a la construcción de la Cuarta Internacional y el legado vivo es la Liga Internacional de los Trabajadores. Nosotros tenemos orgullo de tener una estructura, un embrión de una internacional revolucionaria, construida a los moldes de la Tercera Internacional. Por eso somos únicos en el mundo. No hay ninguna organización internacional trotskista que tenga este funcionamiento con congresos, con debates democráticos. Acá en los partidos revolucionarios tenemos la posición que tenemos. Hay cuadros con opiniones, con diferencias, hay polémicas, hay discusiones programáticas, políticas. Esto es parte de la vida. Entonces, ¿cuál es el recado que da? Bueno, miren el mundo. La barbarie crece. Miren adentro del partido, de los partidos que estamos construyendo en el mundo. El socialismo tiene que crecer. Los partidos revolucionarios socialistas tienen que crecer. La Liga Internacional de los Trabajadores tiene que crecer para responder a esta realidad brutal de la situación mundial. Viva Moreno, viva la LICSI, nos dice Ana Luisa. Saludos desde Londres, abrazos compañeros, nos dice Heraldo Strumielo. Por aquí Daniela Quesada nos saluda desde Costa Rica. Saludos camaradas, Moreno presente, nos dice Roberta desde Brasil. ¿Cuáles son las principales diferencias con el IMT? Nos preguntan por acá también. Por acá también nos dice, Pablo nos dice, somos los troscos de Moreno, somos los bolches del movimiento obrero. Muy lindo mensaje desde Argentina. Moreno presente hoy y siempre, viva la LICSI, nos dice Vera, la compañera del PSTU de Brasil, una compañera mujer negra revolucionaria que nos ha representado muy bien desde el PSTU. Por acá nos dicen, se me van los mensajes, están todos poniendo muchos mensajes. Alvarado dice, Partido Socialista de los Trabajadores de Honduras presente, viva Nahuel, mi partido. La Voz de los Trabajadores desde Estados Unidos presente, que viva la clase trabajadora internacionalista. Y bueno, hay una cantidad de mensajes y comentarios. Luchemos con todas nuestras fuerzas, la vida es bella, está en nosotros construirla internacional para que los obreros y los pobres del mundo puedan disfrutarlo. Viva Moreno, viva la LICSI. Creo que este último mensaje de Carrera Pancho en Instagram, pues es muy bello, ¿no? Pues
porque es nuestra convicción como camaradas, como militantes del trotskismo y de la Internacional, de la clase obrera. Y Edu, creo que podemos ir cerrando con esta charla tan importante. Y por acá Soraya nos manda saludos y abrazos palestinos. Muchas gracias, Soraya. Y Edu, entonces te dejo estos últimos minutos para que nos des un cierre sobre este homenaje. Queria mandar saludos a viejos amigos e amigas e camaradas que estão participando. A Soraya, a Vera de Brasil, a Ana Luísa de Brasil, Daniela de Costa Rica, los camaradas de Worker Voice, camaradas de Corrente Obrera de Estados Unidos, las camaradas del MIT. Pero queria hacer uma referência a este camarada de Argentina que falou sobre este cântico. Somos los obreros, somos los troscos de Moreno, somos los troscos do movimento obrero. Bueno, les quero contar um episódio que foi o dia 25 de janeiro de 1987. Eu estava em um bairro obrero de Minas Gerais, onde estava vivendo, e bateu na porta um companheiro, que não está mais em El Pesteu. O companheiro bateu na porta e abri, e o companheiro chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E eu lhe perguntei, o que passou? E o tipo disse, você morreu? Você morreu? Eu disse, quem morreu? E não conseguia falar. E se passou um minuto, e eu disse, o que passou? Morreu Moreno. Bom, o mundo cambiou. Sabes quando se dá aquelas situações em que uno se queda sem piso, sem... E na noite do mesmo dia, eu estava em Buenos Aires e estava no funeral do viejo, encontrei viejos camaradas de Argentina e do resto do mundo, e houve uma passeata que ha llevado el féretro de Moreno hasta el cemitério de Chacarita. Uma caminata que tuvo mais ou menos 8 ou 10 mil pessoas nas calles de Buenos Aires. Bueno, e cantavam isto. Somos los troscos de Moreno, somos los troscos do movimento obrero. Bueno, esta é minha hija. Hola. Esto es Cecilia. Edu, por acá me dicen también que está presente en el en vivo Amelia, quien en vida fue la compañera de Moreno. ¿Cómo anda, Amelia? Vos y bueno, un saludo, noche. Compañera, un gran abrazo. Gran abrazo, Amelia. Estabas en esta caminata junto con los otros camaradas y esto es muy importante porque en aquel momento se afirmava uma coisa, vamos a seguir. Murió el viejo, vamos a seguir. E isto é a mensagem que queria mandar a todos nossos amigos. A los viejos militantes, a los nuevos militantes, a los que conocen Moreno desde sempre, de su vida militante, a los que están conociendo ahora. Bueno, era un grande, pero más que un intelectual, más que un teórico, más que un dirigente práctico, era un cuadro internacionalista que estaba dedicado a la construcción de la internacional. Entonces, la construcción de la LITS es, en este momento, en el aniversario de 34 años de la muerte de Moreno, la mayor homenaje que podemos prestar a él, al viejo Nahuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Edu. Y creo que la mejor forma de hacerlo es precisamente haciendo esta actividad tan humana, tan transparente, ¿no? Tan emotiva y conmovedora al mismo tiempo. Creo que toda la generación, todos los nuevos que estamos, pues, que nos hemos subido a este barco de la internacional, que estamos militando en nuestros partidos, no podemos llegar a ningún partido de la LITSI sin escuchar de Moreno. Cuando mi partido en 2011 se adhirió nuevamente a la LIT, nosotros decimos, volvimos a casa, porque habíamos tenido una ruptura con la LIT también en el pasado, y lo mejor que nos pudo haber pasado, yo soy del PST Honduras,
y en el marco pues del retorno a casa. Y decimos, la LIC siempre fue nuestra casa y regresamos a casa y eso pues nos ha logrado mantenernos como partido y vivir una lucha muy fuerte hoy contra la dictadura de Juan Orlando Hernández aquí en Centroamérica, en Honduras. Y creo que estamos muy orgullosos, ¿no? Todos los partidos y toda también, además, esta caldera de cuadros nuevos y jóvenes muy orgullosos de ser morenistas, de ser internacionalistas, porque vemos el legado de Moreno en la construcción diaria de la internacional y en esa combinación de la experiencia de los cuadros más viejos y todo el entusiasmo que tenemos también pues ahora la juventud. Muchas gracias, Edu, que viva la LID, que viva la internacional, que viva Moreno. Disculpa si no pude leer todos los comentarios y las preguntas. Y bien, vamos a tener mañana el boletín especial, también revisando los artículos de la página que están dedicados a Moreno, para que estén pendientes de nuestras redes. Mañana, pues, que ya se cumplen los 34 años de la muerte de Moreno, vamos a seguir, posteando tanto el video como otros artículos. Y muchas gracias, camaradas, mucha fuerza por la construcción de esta gran tarea. Que viva la LIC, que viva Moreno, que viva la internacional, que viva la clase obrera y que viva el socialismo. Muchas gracias a todos y a todas las camaradas. Que viva la LIC. Buenas noches, Kelly, y a todas las camaradas. Buenas noches, nos vemos. Nos vemos.